Comenzamos con el primer disertante del Marketing Day 2018. Hablamos de Carlos Mazalán, presidente de Mazalán Comunicaciones. Su presentación se titula El camino a la transformación digital. Carlos es pionero de las comunicaciones y RRPP de negocios, tecnología y entretenimiento en América Latina. Fundó su compañía en 1994 y desde entonces ha brindado sus servicios a más de 450 empresas, cámaras y asociaciones del sector, entre las cuales hoy destacan Google, Netflix, Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Asociación Latinoamericana de Internet, Internet Society, entre otras. Le damos la bienvenida a Carlos con un aplauso. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por recibirme, por invitarme. Es un honor. Cuando hablábamos anoche en la recepción tan linda que nos dieron, me decían, bueno, Carlos, vas a tener que abrir, romper el hielo, encender la mecha. No soy un presbítero. Estuve leyendo un poco y la idea era tratar de encender alguna llama. Vamos a ver si lo logramos, ¿eh? Así que yo les propongo una cosa. Para distendernos, arranquemos con un aplauso para dar la bienvenida al Marketing Day. Para mí es una alegría poder compartir lo que me gusta. La verdad creo que uno es un hacedor y lo que me encanta hacer es compartir las experiencias. Hace muchos años, yo tengo 53, estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniería en Sistemas, en Buenos Aires. Y cuando estaba ahí en los primeros años, yo estudiaba teatro, tenía mi banda de rock, escribía canciones y el director de mi carrera me presentó un editor y empecé a trabajar en una de las primeras revistas que hablaban de informática, de tecnología. Y esa fue mi nueva banda de rock and roll. Porque en definitiva, si bien trabajé en desarrollo de sistemas, trabajé en áreas comerciales de tecnología, ya tempranamente en la universidad empecé a relacionarme con muchas empresas y a recorrer este camino que hoy todos lo escuchamos y se habla de la transformación digital. Vamos a ver de qué se trata y a ver cómo impactan el día a día en las vidas de nosotros como personas y cómo nosotros como profesionales también podemos tomar esa experiencia para hacer mejor desarrollo para los clientes, para las empresas donde trabajamos. También les cuento que hace varios años, 7 años, estoy dirigiendo un programa en la Universidad Siglo XXI, en Argentina, que tiene que ver con social media, comunicaciones digitales, con marketing digital, y cada día se va haciendo comunidad y vamos compartiendo. Yo digo que, y esto lo van a ver hoy, quienes estamos acá adelante vamos a compartir experiencias. Hoy el libro lo estamos escribiendo, no está escrito, y lo único constante es el cambio y de eso es lo que vamos a hablar. De hecho, voy a citar un par de frases de Einstein, pero no hablamos de matemática, sino justamente que las preguntas son las mismas las que tenemos siempre, lo que cambian son las respuestas. Pero lo interesante de esto es que esto no es común. Salvo, y espero no ofender a ningún funcionario político, ¿vieron cuando dicen no resiste el archivo? En realidad, cuando uno mira para atrás dice, pero decía otra cosa. Lo que pasa es que hoy las respuestas son distintas a las mismas preguntas. Entonces no tenemos que tenerle miedo a eso. Me gustaría que me cuenten así, y hacemos un ejercicio, ¿no? También. Ahí, chicos, no puedo cargar esto, pero ¿se acuerdan de los supersónicos? ¿Quién se acuerda de los supersónicos? A ver, bajen la mano. ¿Quién no sabe qué son los supersónicos? Ahí está, millennials, dicen. ¿Está bien? A ver, ¿puedo? Si no puedo, no hay problema, porque... Bueno, vemos, no hay problema. Hanna-Barbera hicieron los dibujos animados hace 60 años. Y hace 60 años imaginaron el futuro. Bastante parecido a lo que tenemos hoy. Bastante parecido. Y es ciencia ficción. Entonces, esas son fuentes de inspiración. No solamente hoy leer o estudiar Harari o quienes estuvieron leyendo Michael Porter o mi libro de cabecera en la facultad que era La Tercera Ola. Es la ciencia ficción y en realidad es imaginar. Y también es imaginar el futuro desde lo positivo y también es imaginar
el futuro desde la responsabilidad y desde la ética. No sé quién de ustedes, pero seguramente levantarán varios las manos si ven Black Mirror, por ejemplo. La tecnología modifica el día a día, nos cambia. Ahí está, lo ponemos bajito nomás y está. A modo de simplemente compartir, algo que cuando yo era chiquito muchos de ustedes lo veían, ¿no? Ciencia ficción, dibujitos animados. Yo todavía Robotina no la tengo como la tenían los Supersónicos. No importa, vamos adelante así. Las escaleras mecánicas. Esto es tecnología, o sea, no es solamente Internet, y vamos a hablar de tecnología, ¿no? Las videoconferencias, cuando yo era chiquito, no teníamos teléfono en casa, teníamos una vecina, y mi abuela vivía en Rosario. Y cuando quería hablar con mi abuela, llamábamos a la operadora. Para los que son millennials, pueden ver las chicas del cable, y es eso. Y cuando me atendía mi abuela, mi mamá me decía, Carlitos, cortá que es caro. Y hoy la tengo a mi vieja que tiene 83 años y me manda sandía, besito, manzanita, manzanita, carita, carita. ¿Está bien? ¿Cómo evolucionan las comunicaciones? ¿Cómo evolucionan? Los diarios digitales, la personalización. Esto muy lejos de la realidad. Perdona la cámara, Muy lejos de la realidad estaba. Muy, muy lejos de la realidad. Y lo imaginábamos y hoy son cosas cotidianas. ¿Esta foto saben de qué se trata? ¿Saben qué es la foto de arriba y la foto de abajo? Esto es la Plaza San Pedro. Este fue el día que el cardenal Ratzinger asumió como papa. Y este es el día que el cardenal Bergoglio asumió como papa. Esa es la evolución del 2005 al 2013 de la tecnología en manos de la gente. Está nuestro público también, ¿no? Desde el punto de vista de marketing. Ahora, hablando de los cambios, y por ir recordando un poco algunas épocas, ¿quién se acuerda de este logo? ¿Me hace el favor de levantar la mano? Algunos pocos, poquitos. Si les digo Netscape, ahora, ok. ¿Cuánto hace de esto? ¿20? Estamos en el 2018. Poco. Todos, casi, algunos eran chiquititos. Si yo pregunto esto, lo conocen todos, lo usan. Si pongo WhatsApp también. ¿Y ¿quién lo conoce? Un poquito más que el primero. Bueno, esto es Snapchat. Y no importa que sea Snapchat. Lo que digo es que todo pasa muy rápido. Yo les cuento que cuando muestro esto, cuando muestro este gráfico, simplemente me deja ver cómo es la audiencia en cuanto a edades, ¿no? Muchas veces me pasa que a veces no levanta nadie la mano en el primero, son todos jovencitos, y a veces levantan todos las manos. Entonces estoy en reunión de gerontes digitales. Pero es la velocidad del cambio. Y hoy cuando hablamos de transformación o de evolución, estamos hablando de un proceso donde el estado posterior es mejor que el anterior. Apuntamos a eso. Entendemos que el nuevo estado es beneficioso. Pero hablamos también de innovar. Y cuando hablamos de innovar, ¿qué es? Es crear y poner en acción las cosas, no un terreno de las ideas. Es hacer. Tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. O sea, el doer, el hacedor, innova. Se anima a crear, a hacer cosas realidad y a equivocarse también. Pero cuando alguien crea también, se genera el efecto de la resistencia al cambio. Cuando yo estudiaba en la facultad, en una de las materias, el tema era la resistencia al cambio y el usuario. Hoy, si nosotros nos resistimos al cambio, o sea, antes el profesional se ocupaba de decir, bueno, ¿cómo hago este cambio paulatino para que no le impacte al usuario, para que no se resista? La realidad es que hoy, si nosotros nos resistimos, sonamos porque nos quedamos afuera. Y es como un estado constante que me cambian las cosas y ya no le tengo miedo a ese cambio. Claramente
las generaciones más jóvenes están acostumbradas porque nacen con eso. Pero por eso yo digo mi edad, no es que soy grande para muchos, pero no soy un dinosaurio. Creo, ¿no? Está bien. Y digo, pero para mucha gente de mi edad, todos estos cambios son una tortura. Y cuando hablamos de futuro, en realidad no hablamos de la bola de cristal, pero sino entender, tratar de ver ese tiempo que no sucedió, no adivinarlo, no para predecirlo, sino para poder, a partir de entenderlo, y ahora lo digo como profesionales, saber qué hacer con nuestras organizaciones, poder tomar decisiones, no quedarnos afuera. Fundamentalmente lo que yo digo siempre es para que no nos cuenten el futuro. Porque vieron que hay compañías que vienen y dicen, bueno, el futuro va a ser así, va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Y qué tal si de vez en cuando nosotros paramos la pelota y decimos, ¿cómo queremos que sea el futuro? Obviamente tenemos que entender el contexto en donde estamos, pero crearlo e innovar en eso. Y no tenerle miedo a eso. Justamente ayer cuando cenábamos yo compartía con las autoridades de ADM, digamos que es muy interesante, hay una metodología y un ejercicio que es de hacer análisis de modelos de futuros alternativos. Que el futuro, uno no lo puede predecir y ser tal cual, porque la vida, digamos, te depara distintas experiencias. No es lo mismo si se apaga el sol, si hay un maremoto, si hay la economía está estable, si no está estable. No es física 1, donde uno estudia el mundo ideal y las cosas son así. La vida real tiene otras connotaciones. Entonces es muy interesante también parar, porque tampoco la realidad del futuro es igual en todas partes del mundo, en todas las ciudades, en todas las sociedades. Ahora, les quiero hablar un poquito sobre la evolución, porque todo esto, hoy hablamos de marketing, pero estamos inmersos en lo que es la sociedad del conocimiento, porque todas las áreas, industrias, se van modificando con la tecnología como la tenemos hoy, como está evolucionando. Fíjense que desde el año 50 a hoy, desde no existir la conectividad, las empresas empezaron a conectar, las personas nos empezamos a conectar, los objetos. Ya escuchan hablar del Internet de las Cosas, el Internet of Things. Cada uno de nosotros aporta datos para tomar decisiones. Waze, por ejemplo, o cuando tienen aplicaciones colaborativas donde el crowdsourcing, la cooperación en masa, o sea, todos nosotros somos como granitos de arena que juntos hacemos una playa. Y yo digo, así como nosotros vivimos experiencias que otras compañías nos dan a nosotros, ¿cómo podemos nosotros a nuestros clientes darle el mismo tipo de experiencia? Esta es la idea, y esto es lo que me gustaría por ahí inspirar o hacer pensar, porque no tengo cuál es la regla o por qué o cómo hacer tal o cual cosa para cada uno de ustedes, pero sí motivarlos a pensar desde otro lugar. Ahora, a partir del Internet de las Cosas, las ciudades se empiezan a conectar, smart cities, humanos con implantes conectados. Hace poquito, en uno de los eventos que se hizo en Argentina, en Tecnópolis, tuvimos el primer cyborg, una persona que se implantó un USB al cerebro que le permite, o sea, tiene una deficiencia para ver los colores y con ese sensor lo ayuda. No es Robocop, no vino como Steve Austin, para los que son de mi generación, el hombre nuclear. Claramente las ciencias se van cruzando y van generando nuevas experiencias. Mentes conectadas, no sé, pero todos están trabajando y con una evolución muy rápida. Hay algo que yo voy a mencionar al final, pero no sé si ustedes todos tienen claro que Uruguay entró al D7. ¿Saben lo que es el D7? Hay un grupo de países que son los más avanzados en el desarrollo de la digitalización. Y Uruguay tiene una infraestructura increíble y envidiable. Vamos a ver. Yo lo que me adelanto al final, digo, muchos hablamos de la brecha digital. ¿Y qué es la brecha? Es esa separación que está entre el que está conectado y el que no está conectado.
Pero si ahora estamos todos conectados, ¿qué hacemos? Porque lo primero es hablar. Ok, hablamos. ¿Qué decimos? Entonces ahora viene otra instancia. Y eso también es inspiración para ustedes. Inspiración como nación. Y en esta sociedad del conocimiento hay como, digamos, componentes. Nosotros como personas, como individuos, nosotros como organizaciones, nosotros como nación y el mundo. Y las tecnologías son las de telecomunicaciones, software y servicios. Claramente todo esto está montado sobre estas plataformas tecnológicas. Pero importamos nosotros como personas. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Dónde se presenta la evolución? En que cambia la forma en que nos comunicamos, en que hacemos negocios, en que se gestiona un país y en todo lo que es el equilibrio internacional. Si quieren, para después de mi charla, o pueden tomar por ahí alguna anotación, es interesante hacer el análisis entre estas dos últimas cosas que yo les dije. Todas estas cuatro formas de, digamos, cambios de comunicar, en la forma de hacer negocios, en la de gestión de gobierno, en el equilibrio internacional, nos afectan a nosotros como individuos, como organizaciones, como nación y en cuanto al equilibrio internacional. Entonces, si ustedes trazan o arman una matriz, se van a dar cuenta cómo es ese impacto en el mundo. Tomo un ejemplo. Yo les decía, cuando era chiquito quería llamar a mi abuela. Como individuo, claramente me siento Highlander, porque de chiquito no poder hablar con mi abuelita, que estaba a 300 kilómetros, a hoy poder chatear con mi mamá como lo hacemos, con un WhatsApp, con una percepción de gratuidad también, cambió el mundo. Ahora, gracias a eso también, mi compañía, que va a cumplir 25 años en enero, si no fuera por la tecnología, comunicarse con los clientes sería tremendo. Y hablamos de transformación digital, ¿no? Y si yo le tengo que pagar a un proveedor, le hago una transferencia electrónica, o sea, cambian las formas de hacer negocios. Pero hay compañías que yo sigo sin entenderlas. Estamos haciendo algunos trabajos, entonces me llaman de la oficina de compras y me dicen, bueno, vení a buscar la orden de compra. Y si no venís vos, con una orden certificada con tu firma, están locos, digo, o sea, no querrán pagarme. O sea, retrasan. Es improductividad total. Salvo que sea una política, bueno, cómo querer manejarse. Pero digo, hoy que tenemos la tecnología, ¿por qué no usarla? ¿Quién compró algo en Alibaba de $1 y le llegó a la casa? Bueno, el que no lo compró sabe que pasa eso. Están locos. Entonces, claro, ¿cómo un gobierno no se va a poner loco muchas veces? Yo les puedo contar de la experiencia vivida en mi país, ¿no? Pero, claro, te querés cerrar porque te invaden y te mandan cosas de $1 de la otra parte del mundo. O sea, la tecnología nos está permitiendo hacer cosas que antes no, y cambia el equilibrio, cambia las reglas de juego. Hay compañías que son disruptivas, hay compañías que entran de distintas formas. No tengo que explicar mucho, pero ayer, bueno, en Buenos Aires también tuvimos otra manifestación por Uber. Y no importa, o sea, no quiero hablar y plantear de esta compañía en particular, pero cambian la forma de hacer las cosas. Cuando yo estudiaba en la facultad y tenía, como decía, mi libro de cabecera, La tercera ola de Alvin Toffler, hablaba de la sociedad nuclear, la sociedad no de energía nuclear, de núcleo, cercana, de prosumidor, uno puede ser productor y consumidor al mismo tiempo, del peer-to-peer, de la desintermediación. El mundo está cambiando y no sé si es mejor o peor, pero está cambiando. ¿Cómo nos adaptamos y tomamos ventaja de eso? Ahora, todo esto y estos cambios que se generaron también hacen que esto se vea como una realidad para el que lo vive, como algo aspiracional para el que todavía no llegó y también con una visión negativa. Todas estas son posturas y posiciones, pero es una realidad. No la puedo ignorar porque es una realidad. Y también se participa en organizaciones sin fines de lucro, desde la Cumbre Mundial de Telecomunicaciones hasta las cumbres de negocios de los países. Nosotros
Como individuos estamos en casa y disfrutamos de los servicios, pero también, como decía antes, estamos en organizaciones, estamos en naciones y tenemos que estar organizados para poder prever lo que viene. Ahora, claramente, hoy todos los efectos que se generan gracias a las tecnologías de informática y comunicaciones son innegables, pero también cambia la matriz de poder de algún modo, ¿no? O sea, hay empresas que tienen más poder que los gobiernos muchas veces. Y la velocidad de los cambios supera a los individuos y mucho más a las empresas. Cuando hablamos de transformación digital, probablemente nosotros estemos mucho más transformados que la empresa donde trabajamos o nuestra propia compañía. Entonces, también la invitación es cómo desde mi lugar puedo motivar a los cambios positivos en mi organización. Al estar la brecha digital cada vez más pequeña, nosotros, digamos, al estar más conectados, bueno, tenemos menos dispersión, pero el tema es, como decía al principio, qué es lo que hacemos y no dejar que gente se quede afuera. Las empresas tienen nuevas oportunidades de negocio. Ahora, el que no se banca la resistencia al cambio, el que tiene la resistencia al cambio, eso no. Y los estados claramente tienen que ayornarse y estar a la altura de las circunstancias y generar también marcos regulatorios o políticas públicas que acompañen esta evolución. Yo por eso, como dije al principio de mi charla, ustedes están en un momento genial como país. Muy interesante, porque hay políticas públicas que promueven que puedan desarrollarse. El tema es a dónde vamos y qué es lo que hacemos. O sea, una cosa es tener el marco de referencia y la otra es decir cuáles son los resultados. Ahora, vamos a ver un poquito algunos cambios que nos pasan en la vida real como para enfrentarnos a esto que yo vengo hablando así medio teórico y entendiendo también que la mayoría de ustedes, el 83%, según sus propios números, ya están conectados. Cuando hablaba mi abuelita, hablaba de este teléfono negro, ¿no? Que lo recuerdo con cariño, pero hoy tengo algo que le dicen teléfono y en realidad lo que menos hago es hablar por teléfono, ¿no? También, ¿será un efecto del marketing? Porque el teléfono ya lo teníamos prendido. El televisor. Los millennials lo saben, pero mi viejo se subía a la terraza y para sintonizar los canales y a correr acá, y si no hemos desarrollado la tecnología de la papa con 2 agujas para... Eso es hacer. Eso es hacer. Hoy, y hablando de prosumidor también, eso es un medidor eléctrico, pero uno también puede hoy entregarle a la red, si tiene paneles solares o distintas tecnologías, puede también uno mismo no solamente ser consumidor, sino ser proveedor de la red eléctrica. Cuando yo era adolescente nos íbamos con mis amigos por Avenida Santa Fe a ver si levantábamos alguna chica. Hoy hasta la tecnología nos ayuda con Tinder. Pero ¿saben por qué puse esto? Porque hay algo que es interesante. Si yo les hago este gesto, saben que hablo, ¿no? El que tiene chicos chiquitos va a agarrar una revista en papel, hace así y no se agranda la imagen. Hay pequeñas cosas, pequeños gestos que cambian la forma, que se vuelven intuitivos. Y para los que no usan Tinder, les cuento. Sí, no. Digo sí, no, me gusta, no me gusta. Los creadores de Tinder crearon un emprendimiento que se llama Swipe Ventures. A partir de la interfaz, así como cuando salió el iPhone y introdujo, digamos, el agrandar la pantalla, esta compañía, que es de amigos míos, se llama Gunder, es una plataforma de macheo entre el interés de una persona y sus intereses de comprar acciones en la bolsa. Entonces, uno hace su perfil y digo, cuando un banco te perfila, quiere saber si vos sos conservador, si sos arriesgado, para qué tipo de inversiones puedes hacer. Acá sos tiburón, mojarrita, también, o sea, me hablan en un lenguaje cercano. ¿Qué es lo que queremos como consumidores? Queremos entender. Pero además, mucha gente que por ahí le puede interesar hacer inversiones de poco monto y de poco plazo, tampoco le interesa estar viendo si la compañía está en el momento. Entonces, estos chicos desarrollaron un algoritmo que lo que hace es te machea lo que yo quiero con las oportunidades que hay en el mercado. Y simplemente con un sí no
puedo generar esa operación. Me parece brillante desde ese punto de vista. Es prestar atención y eso es comunicación. La comunicación no es solo decir, la comunicación es hacer y esto es hacer también. Ahora, claramente, y algo que también nos afecta a nosotros, son los cambios en las comunicaciones y en los medios. Y acá hay algo que a mí me pasó hace unos años. Nos llama una empresa del segmento de la industria de la construcción, el gerente general, segunda generación, y me dice, mira, Carlos, en la época de mi viejo, cuando había un lío, él decía, cállate porque todo pasa. Pero hoy todo queda. Y por eso querían decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, comunicar es una actitud también. No es que tengo que tener mi agencia de comunicación. No. Yo, es la esencia de todos los días. Para la empresa, por supuesto que cuanto más grande la empresa, no todos son voceros, no todos pueden hablar. Si la empresa cotiza en bolsa, cualquiera que pueda decir algo, es complejo la voz de la compañía. Pero sí es muy interesante este concepto, me quedó, ¿no? Del todo pasa al todo queda. Entonces también desde el punto de vista del usuario o de nosotros como individuos, a mí me encanta, porque es como que tenemos un árbitro que nos acompaña también para trazar o para poder ver la trayectoria de una compañía, de una organización, de una persona. Como decía hace un ratito, todo puede ser usado para bien o no, pero esto construye reputación y no estoy ocultando. Cambiaron las formas de interactuar con los medios. Un diario... Yo tengo, hace muchos años, me encantan, vivo, trabajo con los medios, pero también digo medio, se llama medio, en la era de la desintermediación. Como que me duele. Y en realidad tampoco voy al medio, porque hoy, cuando leo, cuando sigo a alguien, sigo por ahí a una pluma de un medio, a un periodista, o voy a una fuente y voy a otra, porque tengo la libertad, los tengo a un clic de distancia. Entonces es un gran desafío para el que trabaja en un medio. Pero a la vez, mi propia compañía, mi propia organización, desde el punto de vista de comunicación, es ese medio de comunicación. Por eso hoy las tendencias de brand journalism, de marketing, de branded content, es contar historias. Lo que pasa es que hoy tenemos la enorme y la gran posibilidad de que no la cuente otro por nosotros y la contemos nosotros. Cada uno verá desde su industria, pero es una oportunidad maravillosa. Ahora, ¿a quién le hablo? A la gente que me sigue, a mi audiencia, a mis clientes, ¿cómo le hablo? No hay un manual que dice a cada uno cómo hacerle. Y solo una pequeña reflexión para seguir adelante, pero digo, hablando de los medios, se llama diario. Diario porque sale todos los días, pero las noticias no salen una vez por día, son continuas. Entonces todos esos cambios que se generaron hacen también que hoy, las noticias, el deporte es como el vivo, pero después hay otras cosas que son no perecederas. Y encima de todo esto hay mucho ruido. ¿Por qué? Porque todo esto genera una gran industria y hay un montón de gente que genera contenidos. Y yo la verdad que a veces lo lamento eso. Primero lo celebro desde el punto de vista que todos podemos generar contenido. Imagínense cuando Gutenberg presentó la imprenta. Algunos dijeron, hoy todos van a poder imprimir. Ahora se multiplicó por N miles. El tema es que, yo siempre digo, ¿no? Si en la música los silencios forman parte de una melodía, no hay silencios, porque todo el tiempo te están generando cosas, te están diciendo cosas, y en realidad lo que estoy diciendo es, hay mucho ruido, hay mucha basura. Entonces, espero también que sea el momento donde uno diga lo que tiene que decir y que sea relevante, no porque no quiere escuchar, pero a veces se generan contenidos simplemente porque es una forma de hacer plata y no es lo que para mí, hoy
es algo que me genere una satisfacción. Digo, me cuesta mucho, cada vez me cuesta más entender qué es lo que pasa porque hay demasiadas cosas. Y hablando de los medios también, o sea, los medios eran los influenciadores y hoy se habla de los influencers, de las personas. Y un influencer fundamentalmente es alguien que tiene una gran capacidad, que es de capturar la atención de los demás. Y que tienen un código, y que esto es súper importante entenderlo, porque ya no es uno que le habla a toda la masa. Puedo tener distintos influenciadores. Un influencer es la modernidad del líder de opinión. Y que hable en su propio idioma, y que si yo soy una compañía y quiero que de algún modo me represente, muchos lo que quieren es que esa persona o ese referente o ese influencer hable como yo quiero que hable, y no. Lo que tiene es la capacidad de capturar la atención de su público porque habla como su público, o sea, lo siguen porque les gusta la forma de. O sea, no solamente el contenido, sino las formas. Entonces también es un mundo hoy donde la comunicación importa no solamente lo que digo, sino cómo lo digo. Y casi que muchas veces es, no digo que sea más importante, pero es tan importante la forma de decir de qué es lo que uno dice. Y en este mundo, digamos, tecnológico, donde lo que digo es la comunicación no solamente decir, sino hacer, también los datos, el procesamiento de los datos, o como habrán escuchado mucho hablar del Big Data, que es una enorme cantidad de datos en forma desestructurada, es poder interpretarlos y poder producir información. Y hay empresas que manejan muchos volúmenes de información y que son exitosas hoy y que tienen algunas particularidades también. Yo hablaba de los medios y también, si uno reflexiona un poco, son nuevos tipos de medios. No son medios de comunicación, pero son plataformas que también son medios o intermediarios, ¿no? Por ahí uno dice, desaparece la inmobiliaria, si fuera el caso, pero en realidad existe una plataforma, o sea, es reemplazado por algo. Fíjense particularmente empresas como Mercado Libre, eBay, Amazon, digamos, no venden productos, son plataformas que unen oferta y demanda y lo que tienen es la capacidad y la inteligencia de saber, por eso lo que les decía antes, de cómo manejar los datos en grandes volúmenes de información y darme a mí lo que es relevante. Facebook, hoy va a hablar Hernán, va a cerrar la jornada, Hernán Murak, es una plataforma, nos genera contenidos, los contenidos los generamos nosotros. Y es la mayor plataforma de contenidos del mundo prácticamente. Uber, Cabify, no comercializan los autos, pero son los que hacen que funcione. Airbnb, HomeAway, lo mismo. Unen oferta y demanda y no tienen un solo producto de los que se transaccionan por ahí. Interesante para verlos como modelo. Cómo cambian los modelos de clasificados, de mapas. Es casi romanticismo mirar para atrás, ¿no? Y hoy van a hablar de blockchain también. Y es algo que es sumamente interesante y creo que va a ser una de las tecnologías que va a revolucionar muchas industrias y es para prestarle atención porque lo que tiene que ver es con la capacidad de certificar que lo que se sella como un acuerdo es y realmente es inviolable y es lo que es la base y la plataforma de lo que es el Bitcoin hoy, como criptomonedas. Pero a partir de las tecnologías de blockchain se van a crear los smart contracts y un montón de disciplinas van a ir tomando. Esto es futurología, es muy probable porque es algo que funciona y con el tiempo seguramente se va a ir asentando. Van a tener un espacio para eso hoy. Pero gracias a estar conectados, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, en las ciudades, digamos, sensores, me van a permitir tomar un montón de datos. Entonces, para cada uno de ustedes que estén en distintas industrias, desde la automotriz hasta la médica. En la automotriz podré dar datos de por dónde conducir o los estados del auto o ya hay estaciones de servicio, se está trabajando en compañías para que si llega el auto ya sabe de quién es el auto, cuál es el patrón de consumo, que si llega le tiene que dar tanto combustible, que la persona que va en el auto le gusta tomar el capuchino, o sea, todo lo que tiene que ver con la personalización. Pero a la vez, en la industria médica,
Capaz que yo como paciente no tengo que ir al médico, porque si voy a tener sensores, probablemente el médico, la clínica, tenga cuál es mi presión sanguínea, cuál es, o que me pueda monitorear. Entonces no voy a ir yo al médico, el médico va a venir a mí cuando lo necesite. Y esto es gracias a estar conectados con las plataformas de telecomunicaciones. Realidad aumentada, cámaras de seguridad, control digamos, de temperatura, son un montón de tecnologías que antes era muy complejo instalar en la casa y que hoy están en el teléfono o se conectan gracias a Wi-Fi, a Bluetooth, a distintos métodos de conexión y es muy fácil y también me permite estar dándole servicios a mi cliente. Este ejemplito de acá es IKEA, trabajando con realidad aumentada. Para mí clarísimo, o sea, un tipo como yo que no tiene imaginación para saber cómo queda un mueble en una habitación y me da un servicio. Eso también es comunicación, eso es marketing. Utilizando la tecnología pero dándole un servicio y una experiencia satisfactoria al cliente. Y son herramientas que están al alcance de la mano. Y pues algo que a mí me gusta mucho, que es esto, también es comunicación. ¿Saben de qué se trata esto si lo ven así? Esto es algo de Amazon que se llama el dash button. O sea, uno aprieta ese botón y lo que genera es una transacción de comercio electrónico. Fíjense, lo instalo, lo pulso y el producto llega. Claramente es una sociedad en Estados Unidos donde funciona muy bien la logística, casi en muchas ocasiones casi un delivery. Entonces, estoy lavando la ropa, bueno, aprieto el botón, puede ser que o genere una transacción inmediata o que arme una lista y que después se dispare y que me haga todas las compras. Si me quedo sin jabón lo pido, si me quedo sin dentífrico, acá soné, ¿no? Si aprieto el botón ahí, tarde llegué, pero es comunicar, es hacerle la vida fácil al usuario, a un clic de distancia, metiéndose en el hogar. Y esto yo le quiero mostrar algo que para mí es genial. Yo no sé si conocen, Philips sacó un producto que se llama Hue. Digo, todos sabemos que una luz la prendo o la apago, es 0 o 1, blanco o negro, encendido o apagado. Con la tecnología LED, las luces pueden variar el color. Y en este caso, esa combinación, digamos, yo puedo tener una lámpara o varias, y eso viene un kit que se conecta a la conexión de internet, un hub, y después las lámparas comunes, es como cualquier lámpara que pongo en mi casa, de culote o LED, que la pongo donde va la lámpara común, pero se conecta a mi red y puedo tener, desde mi celular la puedo encender o le puedo hablar, pero ¿saben qué es lo interesante? Ya no es más blanco o negro. Puedo crear ambientes, puedo ponerlo en modo, o sea, tengo una aplicación en el teléfono y hay un mercado de apps para las lámparas. Entonces, hablando de lo único constante es el cambio, me encanta, porque esto era blanco o negro, esto era 0 o 1, esto era prendido o apagado. Y hoy es un mundo de oportunidades para crear, para generar experiencias. O sea, es como que llegaste al techo y se amplió muchísimo más. Es algo que a mí me encanta y que en definitiva, más allá de esto como producto, lo interesante es que nos estimula a la creatividad. Sobre algo que tenía aprendido cambió totalmente. Y eso es lo que celebro. Y hablando de, como les contaba, bueno, Estonia es uno de los países que hoy se muestran en el mundo como un ejemplo de país digital. Ya está conectado. Ahora, arriba de todo eso hay un montón de cosas que tienen que ver con la educación, con Internet como derecho humano para todas las personas, donde es una plataforma donde uno puede aprender, educarse, entretenerse y es accesible para todos. Es un país que tiene foco en emprendedores y en desarrollar, un país chico que le da servicios al mundo, donde la gestión pública es un servicio al ciudadano, no está para complicarle la vida, donde es un país con seguridad, con libertad y transparencia. Entonces digo, está bueno
tener modelos a seguir, y yo digo, sumé esto hoy porque ustedes están en esa circunstancia como país. Y el tema es, bueno, a ver, ¿qué oportunidades nos da? Entonces, a lo mejor, así como lo que les mostré recién con las lámparas, que era 0-1, blanco y negro, y de repente se abrió un sinnúmero de oportunidades, ¿por qué no pensarlo para ustedes como nación? Y así como abrí con una frase de Einstein, quiero cerrar con esta, ¿no? Pero si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, sino observa su comportamiento. Y lo que tiene que ver es que justamente cada sociedad tiene un comportamiento distinto. No es que lo estudiamos en un manual y las cosas son como dicen. Tenemos que prestar atención y justamente me parece que es una condición de los hacedores. No solamente ver la teoría, sino entender la práctica, sacar las conclusiones y construir en positivo. Bueno, espero haberles aportado un granito de arena, que tengan una jornada maravillosa. Celebro compartir juntos la visión de hacer y crear para adelante. Gracias. Gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Carlos. Creo que todos nos quedamos reflexionando, pensando. Fue una presentación para la reflexión. Tenemos 5 minutos para trasladarte una pregunta y les recordamos a ustedes que pueden hacerlo a través del 092-000-200, a través de WhatsApp. Carlos, a lo largo de tu presentación manejaste un concepto, decías, bueno, lo único constante es el cambio y las respuestas son diferentes para las mismas preguntas. En un escenario que se podría definir como con una ecuación de tecnología, más globalización, más sociedad del conocimiento, solo por mencionar algunas, que parece tan cambiante, tan superficial, a veces fútil, ¿cuáles son los ejes o los fundamentos que tienen que tener los profesionales del marketing? La actitud, definitivamente la actitud, porque esa es la diferencia. Saber que lo único constante es el cambio es tener la capacidad de soltar, tener la capacidad de aprender siempre, cada día. Y eso para mí es la clave. O sea, lo que aprendí está buenísimo, pero aferrarme, de hecho hoy es un momento en el mundo, yo creo que es una época hermosa para vivirla. Miren, permítanme hacer una pequeña reflexión y volver a mi infancia. Cuando yo nací, o sea, cuando yo era niño, vivía en la dictadura en Argentina. Y mi papá me decía, no hables con ningún desconocido, no aceptes un caramelo de nadie. Y si vos ibas al obelisco, había un cartel que decía, no toque bocina, el silencio es salud. De esa vida, que era, digamos, en la época de The Wall, los que son congéneres míos, los que son históricos, saben de qué hablo en el sentido de aquella banda desde Pink Floyd, donde mostraba eso, somos todos iguales. Hoy no somos todos iguales, cada uno, o sea, la individualidad es la diferencia. Y cada uno somos seres pensantes, y cada uno no pensamos igual. Entonces, ya esa actitud no es frente al marketing, es frente a la vida. Entonces, primero somos personas, después profesionales y lo demás. Me parece que si tenemos esa capacidad, es mucho más fácil todo. Porque podemos, creo que podemos ser más humildes, en el sentido que no lo sé todo, estoy aprendiendo permanentemente. Entonces me parece que esa es la clave. Eso en línea también con lo que tú decías, la reputación, la construcción de la reputación cuando se pasa de el todo pasa al todo queda. Claro. Realidad. Y hay otra cosa interesante en cuanto a la reputación. Si ustedes entran a, no sé, Mercado Libre, compran un producto, ¿por qué lo compran? Bueno, pero ¿qué es la reputación? La experiencia de otros. Por eso cuando yo hablaba del momento del crowdsourcing, o sea, el crowd es, digamos, es la masa y es la cooperación en masa. Todos opinamos y aunque haya alguno que lo haga de mala hazaña, digamos, la mayoría tendrá la razón. ¿Quiere decir que todas las mayorías tienen la razón? En esto son experiencias. Y por eso, fíjense, que cuál es la... Si uno hace una compra en una plataforma de comercio electrónico, el tipo que vende quiere ser, pero las Carmelitas descalzas.
quiere ser el representante de Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque una buena experiencia, sumado a otra buena experiencia, sumado a otra buena experiencia, hace que la gente, listo, o sea, si todos creen en Él, por algo debe ser. Entonces, también en este caso las plataformas nos permiten ir haciendo la reputación, pero ya no es la reputación desde el punto de vista, es buenísimo, qué buena esta empresa, qué bueno este tipo. No, no, hasta para vender este producto o la calidad de este producto. Carlos, muchísimas gracias. Le damos un aplauso. Gracias. A Carlos Mazalán. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia.